y a los organizadores de este ciclo de conferencias que tan importantes son para la difusión del patrimonio, especialmente de este yacimiento tan excepcional que es Chaves. Normalmente, si quieres pasar Rafa. Normalmente cuando hablamos de Chaves, o muchas de las noticias que están asociadas a la cueva de Chaves siempre refieren que se trata de el más importante o uno de los más importantes yacimientos neolíticos de la península ibérica. Y efectivamente así es. Pero parece que por mérito de estos niveles neolíticos, parece que los niveles paleolíticos que están debajo quedan muy opacados, ¿no? Ni siquiera se nombran. Y si bien es cierto que a nivel de relevancia los niveles paleolíticos de Chaves quizás no tienen el peso específico tan importante en investigación que tienen de cara al conocimiento del paleolítico en toda la península ibérica, se trata de dos niveles, los paleolíticos, como digo, de gran importancia, sobre todo por la cantidad y la calidad de los materiales que arrojan. Así que, puedes pasar. Antes de hablarles un poco de los niveles paleolíticos, muchas veces los prehistoriadores o en investigación empezamos a hablar de periodos en la prehistoria, que si magdaleniense, que si musteriense, que si los distintos tipos y ordenamientos y periodizaciones que hacemos en prehistoria. Por eso, creo importante hacer un pequeño y un breve recorrido de todo lo que es el estudio de la prehistoria y cómo en investigación dividimos los periodos para enmarcar y contextualizar este momento magdaleniense que encontramos en la cueva de Chaves. De tal forma que, a nivel general y grosso modo, podemos establecer una periodización para todo el paleolítico de la península ibérica en tres grandes momentos. Tenemos por un lado el momento del paleolítico inferior, que empieza hace unos 1.4 millones de años y acaba hace unos 300.000 años, y concretamente la península ibérica. En el resto del mundo esto se retrotrae hace más millones de años incluso, pero en la península ibérica es un periodo que está muy representado por el famoso yacimiento de Atapuerca, con todas las especies de homínidos que se han hallado allí, como por ejemplo los antecesos, los Homo heidelbergensis o los anteneandertales de la cima de los huesos, y también tenemos otros yacimientos como Torralba y Ambrona que están aquí pues, cerca de Soria. Pasando ya al Paleolítico Medio, dejamos atrás esos primeros pobladores, estos primeros homínidos, y lo que tenemos ya son culturas que están asociadas directamente con los neandertales, con el Homo neanderthalensis. De tal forma que pasamos al Paleolítico Medio con la llamada cultura musteriense, que dura desde hace unos 300.000 hasta hace unos 40.000 años, con yacimientos tan representativos como Peñamiel, la Cueva del Castillo o todas las cuevas que están en Gibraltar, que es el último reducto, o de los últimos reductos, por así decirlo, de las poblaciones de neandertales a nivel mundial y concretamente en la península ibérica. Y después de estos dos largos periodos, pasamos ya finalmente al Paleolítico Superior, que es donde está englobada esta cultura magdaleniense. El Paleolítico Superior dura desde hace unos 40.000 hasta unos 12.000 años y algunos yacimientos muy representativos de este periodo son Altamira, la cueva de Paspayoya en la Comunidad Valenciana o, en este caso, en el Valle Medio del Ebro tenemos Chaves. Es un periodo, el Paleolítico Superior, que ya se atribuye o se relaciona directamente ya con las poblaciones de Homo sapiens, es decir, de humanos anatómicamente modernos. Los neandertales ya se han extinguido y son una serie de culturas que se van a suceder a lo largo del tiempo que se relacionan exclusivamente ya con los humanos modernos. Estas culturas, a grosso modo, en prehistoria dividimos el Paleolítico Superior en estas cuatro grandes culturas o tecnocomplejos, como queramos llamarlos, que son los llamados periodos auriñacienses, gravetienses, solutrenses y finalmente magdalenienses. Todas estas culturas toman sus nombres de los yacimientos epónimos en los cuales se descubrieron por primera vez o se pudieron identificar una serie de materiales o una serie de elementos que permitían caracterizar cuestiones particulares de cada cultura. De tal forma que la auriñaciense iría desde hace unos 40.000 hasta unos 30.000 años, el gravetiense sería posterior, del 30.000 hacia el 22.000, el solutrense es un periodo relativamente corto de tiempo, que dura de 22.000 a 18.000, y finalmente ya el magdaleniense, que es, por así decirlo, la etapa final y la etapa, por así decirlo, de esplendor de este Paleolítico Superior. De tal forma que si hemos extendido en un eje cronológico todo el Paleolítico, vemos que el Paleolítico Superior compone un periodo muy corto de tiempo y dentro de el magdaleniense es la última fase de todo este periodo, de tal forma que tenemos en Chaves, lo que vamos a encontrar en Chaves es estas últimas manifestaciones de las culturas cazadoras-recolectoras del último máximo glaciar.
Después del Magdaleniense justo empezará el Holoceno, que es una etapa mucho más templada, con una mejoría climática notable que permitirá que surjan fundamentalmente o que se desarrolle con posterioridad el llamado Neolítico, con el surgimiento de la agricultura, de la ganadería, de toda una serie de cuestiones que transforman las sociedades de cazadoras-recolectoras a agricultores y ganaderos. A grandes rasgos, a nivel general, para que tengamos unas nociones básicas de cada una de estas cuatro culturas, la ateniense es una cultura que se da en Próximo Oriente y en Europa, y fundamentalmente se atribuye a los primeros humanos modernos que llegan al continente europeo. Está caracterizada por la elaboración de estas grandes láminas, estos grandes elementos laminares, que son elementos que se tallan en siles con una longitud bastante prolongada para aprovechar la mayor cantidad de filo posible. Esto, sobre todo, si lo contrastamos con el periodo anterior, con el periodo de los neandertales, vemos que es un cambio tecnológico bastante importante, porque los neandertales, por así decirlo, elaboraban lascas, que eran soportes mucho más cortos, y los del Paleolítico superior, los aurignacienses, empiezan a elaborar estos grandes elementos laminares. También se empiezan a desarrollar los primeros elementos en industria ósea y de asta de ciervo, como son esas azagallas, que sirven fundamentalmente como puntas de proyectil. Y también tenemos los primeros ejemplos artísticos, como el león de Holstein en Alemania, que son las primeras manifestaciones de un pensamiento simbólico con representaciones figurativas de forma ya clara y marcada. El gravetiense es la siguiente cultura que sucede al aurignaciense y está caracterizada fundamentalmente en el apartado de la industrialítica por la producción de unas pequeñas laminitas que se denominan puntas de la gravet, que son utilizadas como puntas del proyectil. Y sin duda, lo que más destaca de este periodo a nivel artístico son las llamadas Venus gravetienses, que son posiblemente uno de los elementos que todos tenemos más asociados con ese mundo artístico y simbólico del Paleolítico. Pasando al Solutrense, es un periodo más corto de tiempo y coincide con un pico en el máximo glacial, es decir, tenemos una fase en la que las temperaturas son extremadamente frías, y esto hace que muchas de que se produzca sobre todo una regresión en la población, que se reduzcan bastante los grupos poblacionales y que estos se refugien fundamentalmente en el sur de Europa, en las penínsulas mediterráneas, en la península ibérica, en la itálica y en la balcánica, y también en algunos valles refugios de Francia, porque es un periodo, como digo, muy frío. Y a nivel de industria, lo que la caracteriza son la elaboración de estas muy complejas y muy bellas, pero muy difíciles de hacer, puntas y elementos que incluso podemos considerar que son elementos de prestigio y no tanto elementos funcionales, como son las llamadas hojas de laurel, que son unas grandes hojas foliadas, muy difíciles de tallar, y también otros elementos de proyectil que son característicos de este periodo, como son las puntas de escotadura. Y ya, pasando ahora sí ya por fin al Magdaleniense, después de este máximo glacial lo que tenemos es una mejoría muy clara de las condiciones climáticas. Sigue haciendo más frío que en la actualidad, pero estamos empezando a llegar a este final del máximo glacial, estamos entrando en el tardoglacial, y esto hace que con esta mejora climática la población aumente. Vemos de repente proliferar un montón de yacimientos en los cuales encontramos e identificamos niveles del Magdaleniense, y sobre todo lo que se desarrolla en gran medida, aparte de la industria, es el arte. El arte en esta época son por ejemplo, los techos de Altamira, también las cuevas de Lascaux, de Nio, todos estos grandes yacimientos y todas estas grandes cuevas de arte rupestre, es ahora cuando se van a producir. Y no solo el arte rupestre, sino también pues, todo el arte mobiliario, como bastones de mando, propulsores, rodetes, toda una serie de arte que nos está hablando de que estamos ante poblaciones que tienen esos componentes simbólicos, como ya los habían tenido las culturas previas, pero esta vez muy universalizados y muy extendidos en todo el ámbito geográfico de esta cultura. Aquí tenemos más o menos cómo era Europa en el máximo glacial, es decir, más o menos en época solutrense, pero puede ser aplicable también a época magdaleniense un poco posterior. Como vemos, el contorno de las costas cambia completamente, porque la acumulación de hielo en el norte, en la zona ártica, hace que el nivel del mar baje y que, por ejemplo, tengamos muchas costas conectadas, como también tenemos, por ejemplo, el Canal de la Mancha, que está unido. Tenemos prácticamente el mar Adriático no existe,
Entonces, este es más o menos el entorno geográfico y ecológico en el que se van a mover estos magdalenienses. Justo debajo de esa gran capa de hielo que cubre desde más o menos Alemania y Polonia hacia el norte, tenemos una gran zona de tundra y posteriormente tenemos una serie de bosques un poco más templados en la zona ya mediterránea, que son estos refugios donde se van a desarrollar las sociedades magdalenienses. Sobre todo lo que se produce, como les decía, es este aumento poblacional que hace que veamos muchos yacimientos magdalenienses extendidos por toda Europa, con especial profusión en la península ibérica y en Francia, y otras culturas asociadas a este fenómeno cultural, como es el epigravetiense en la península ibérica. Pero bueno, a nivel general, lo que vemos es una gran profusión y un gran aumento de estos lugares habitados. En cuanto a las innovaciones económicas, vamos a ver toda una serie de avances o de cuestiones novedosas que hacen o nos permiten ver que son sociedades que están muy optimizadas, obviamente, en el entorno en el que viven y que permiten diversificar mucho más y, sobre todo respecto a etapas anteriores, cuestiones como la caza o la recolección de recursos tanto minerales como bióticos. Una de estas innovaciones es, sin duda, es en primer lugar, por ejemplo, que se empieza a constatar que es el periodo en el que se adiestran perros, lo cual permite tanto favorecer la seguridad de los grupos humanos como implementarlos en la caza, y esto hace que sean sociedades muy eficientes a la hora de cazar. Tenemos constancia de que se utilizaban propulsores, que son estas herramientas, que lo que permiten es prolongar el tiro de estas grandes flechas o lanzas, aumentando la potencia del tiro y además siendo mucho más preciso. Esta es una innovación, y se piensa, aunque todavía no hay quizás datos demasiado constatables, que es quizás ahora en este periodo, quizás más hacia el final del magdaleniense, cuando puede que se haya implementado el uso del arco y la flecha, aunque eso no está tan claro. Y sobre todo lo que hace, todo esto lo que hace es que se pueda implementar y se pueda ampliar el espectro alimenticio, porque con todas estas innovaciones en caza lo que permiten es que se puedan cazar muchos más tipos de especies, sobre todo más tirando hacia especies quizás de pequeño y de medio tamaño. En cuanto a los hábitats, lo que más conservamos fundamentalmente son hábitats en cuevas y abrigos, que son los sitios donde mejor se conserva por lo general el sedimento que podemos posteriormente estudiar, pero se conservan algunos sitios, como por ejemplo cerca de París, en Montblanc o en Etiol, que son lugares al aire libre donde podemos ver que se han realizado toda una serie de prácticas, tanto de talla de siles como de procesamiento de distintos tipos de carne de animal. Lo cual nos está hablando que, aunque nosotros sobre todo veamos los yacimientos en cuevas y abrigos, seguramente habría toda una expansión en distintas zonas que son mucho más difíciles de acceder porque no se conservan tan bien, sobre todo por ser lugares al aire libre. Y lo que nos está hablando también esto es que son sociedades que son extremadamente móviles, como vamos a poder ver también en el caso de Chávez. Son sociedades extremadamente móviles, y esto hace que los grupos humanos, que estemos fundamentalmente ante cazadores-recolectores, que se agrupan en tribus o familias de unas pocas decenas de individuos quizás, pero que tienen contactos regulares con otros grupos que son también magdalenienses y que conviven en áreas más o menos distantes. En general, se piensa que los magdalenienses necesitarían varias decenas de kilómetros alrededor suyo para poder abastecerse y nutrirse de todos los recursos necesarios, y esto haría que cada grupo, por así decirlo, tuviera un control de territorio, pero que también pudiera moverse entre estos diferentes territorios. A todo esto se suma que son grupos que tienen que moverse tanto para la obtención de materias primas, como pueda ser el sílex, pero también los recursos alimenticios, y además sabemos que tendrían contacto entre ellos porque encontramos adornos y elementos decorativos que están presentes en gran parte de todos estos yacimientos magdalenienses, por lo cual esto nos podría indicar que hay contactos recurrentes entre estas dos sociedades. Esto, donde mejor se ve, es en los llamados superyacimientos, unos lugares de agregación gigantescos o muy particulares, como puedan ser Altamira, o el Castillo en Cantabria, Istúriz o Mastiasil, que son grandes sitios de agregación donde pensamos que cada cierto tiempo todos estos grupos se reunirían con cierta periodicidad, que intercambiarían toda una serie de recursos, de ideas,
incluso de personas para evitar la endogamia, por ejemplo, de tal forma que son grupos, son lugares donde encontramos, sobre todo en los yacimientos y en los sedimentos, una gran cantidad de industrias de todo tipo y también mucha cantidad de elementos decorados. Sí. Y entre estos elementos decorados, algo de lo más característico del Magdaleniense sin duda son todas las representaciones artísticas que se encuentran en este periodo. Las primeras que se encuentran proceden de la zona de Francia fundamentalmente, y algunos de los primeros ejemplos de arte son este mamut grabado sobre un hueso de mamut, que ya permitió ver a mediados del 19, antes de que existiera el carbono 14, que estamos ante sociedades muy antiguas, mucho más antiguas de lo que se pensaba, porque están representando un animal que se ha extinguido, de tal forma que estas fueron los primeros indicios que dieron muestra de que estamos ante sociedades prehistóricas. También tenemos otros ejemplos, como los bisontes esculpidos en arcilla en la cueva de Touvet, en Ariès, y toda una serie de manifestaciones que son características de este periodo. Aquí en España tenemos ejemplos muy claros y muy conocidos por todos, como por ejemplo son las representaciones de la cueva de Caín en Guipúzcoa, muy caracterizada por la presencia de caballos, y, como no, Altamira en Cantabria, perteneciente también a este periodo magdaleniense, donde destaca sobre todo ese gran techo de los bisontes, que es representativo de este periodo y que sobre todo está presente en una etapa, por así decirlo, de máximo esplendor del magdaleniense. Otros ejemplos tenemos pues, el Nio en Francia. Sobre todo estamos ante un tipo de arte que es naturalista y que tiene una gran profusión en los detalles para representar todos los animales. Esto también nos habla del obvio conocimiento que tenían estas sociedades de toda esta serie de animales, porque básicamente vivían de ellos, y que los pintaran nos hace ver que tenían una gran importancia vital para ellos. Y esa gran importancia, de alguna forma, la dejaban plasmada en estas representaciones, tanto parietales como otras mobiliarias, como por ejemplo es esta escultura de un bisonte, que está demostrando un comportamiento, una etología natural del animal, como puede ser un bisonte que se está dando, ¿no? Y por último, hemos hablado de que este magdaleniense es una cultura que está muy extendida en toda Europa. Y esto se puede corroborar no solo por las industrias que encontramos en los yacimientos, sino también por las concomitancias, por todas aquellas uniones que vemos en los estilos diferentes, en un estilo único, perdón, que encontramos en lugares muy diferentes. De tal forma que, por ejemplo, aquí tenemos un recorte de un rodete de un caballo en el Linar, en Cantabria, y tenemos una representación parietal en otro soporte completamente distinto en Nio, en Francia. Y sin embargo, podemos ver que ambas representaciones encajan perfectamente, no porque fueran quizás los mismos autores, que no lo sabemos, pero lo que está claro es que tenían unos códigos artísticos y una forma de representar a los animales igual, de tal forma que esto nos está hablando de esta coine, por así decirlo, de esta unión cultural que existía en todo el magdaleniense. Y ya pasando a lo que es el magdaleniense en la península ibérica, para hablar de Chaves, a nivel general, las dos grandes zonas que había en España de investigación sobre el magdaleniense se pensaba tradicionalmente que era la costa franco-cantábrica, que estaba muy en relación con todo el arte y toda la cultura magdaleniense de Francia, y por otro lado, toda la zona del Levante ibérico. Sin embargo, los últimos 40 años en investigación, tanto por investigadores de la Universidad de Zaragoza como de otras universidades y de otros equipos de investigación cercanos, ha podido ir rellenando ese gran vacío que teníamos inicialmente en todo el Valle del Ebro, pudiendo completar este mapa de yacimientos magdalenienses, pudiendo ver que el Ebro, el Valle del Ebro y las estribaciones montañosas, tanto del Prepirineo como de la Ibérica, hacían como de autopista, como una zona de paso entre esas dos grandes zonas de influencia magdaleniense, que sin duda fueron ocupados en esta época, y la investigación en estas últimas décadas ha corroborado a través de la identificación de todos estos yacimientos que efectivamente estábamos ante no un vacío poblacional, sino ante un vacío en la investigación. Y de entre todos estos, posiblemente uno de los yacimientos más representativos de este periodo es Chaves, justo como podemos ver en el centro del Prepirineo. Como digo, estamos en el Valle del Ebro y Chaves en este sentido
va a tener un lugar privilegiado, por así decirlo, porque está justo en medio de toda esta red que pensamos que sería toda una red neurálgica de transporte tanto de personas como de ideas y de diferentes elementos materiales que se irían intercambiando entre pobladores. El yacimiento de Chaves, en este sentido, ya lo conocen todos bastante bien. Se trata de un yacimiento que está ubicado en un barranco al norte del término de Casbas. Se sitúa a unos 640 metros sobre el nivel del mar y se trata de una cueva que abre hacia el este, y esto permite que, además de por las enormes dimensiones que tiene esta misma, que con esta orientación esto permite que haya unas condiciones de habitabilidad excepcionales tanto en época paleolítica como posteriormente en época neolítica, porque la cueva tiene una boca de 60 metros de ancho por unos 30 de alto aproximadamente, lo cual lo hace tener un gran vestíbulo con condiciones de habitaciones muy buenas. La cueva tiene unos 3.000 metros cuadrados de superficie, de los cuales se calcula que unos 1.000 podrían haber sido habitables, y de todos esos 1.000 solo se excavó en sucesivas campañas esa pequeña parte de la pared izquierda, según miramos hacia la boca hacia el interior de la cueva. Es ahí donde se documentaron fundamentalmente los niveles neolíticos y los paleolíticos debajo de estos. Ahí tenemos esos cuadros concretamente que están marcados, son los correspondientes a los niveles paleolíticos. Son un total de 62 metros cuadrados que han sido excavados. Y aquí tenemos un corte estratigráfico de los niveles que encontramos en Chaves. En primer lugar tenemos los niveles 1A y 1B, si quieres darle Rafa, que se corresponden con el neolítico. Debajo de estos está una costra estalagmítica que separa de forma muy clara todos los niveles neolíticos de los paleolíticos, con un nivel 1C que tiene poca concentración de materiales y que están fundamentalmente asociados a los niveles magdalenises que están debajo. Y aquí ya tenemos los niveles 2A y 2B, que son los que están datados tanto por el carbono 14 como por la industria que aparece en un magdalenense superior final. Esto de superior final es un apellido que le ponemos a los periodos en prehistoria para indicar que estamos ante ya las últimas fases de este magdalenense. Y las fechas que han salido básicamente están entre 12.700 12.500 sin calibrar antes del presente, que calibrados darían aproximadamente un 13.700 12.700 aproximadamente. ¿Qué encontramos en el yacimiento de Chaves concretamente en los niveles paleolíticos? Pues algo que es común, bastante común a toda esta serie de yacimientos de este periodo. Tenemos por un lado industria lítica, es decir, industria tallada fundamentalmente en sílex, aunque también tallaban cuarcita y caliza, pero en Chaves lo que se talla de forma mayoritaria, muy mayoritaria, es sílex, con distintas tipologías que vamos a encontrar y que se corresponden con otras tipologías que encontramos en yacimientos magdalenienses de este periodo. Tenemos también industria ósea, como hemos podido ver en los periodos típicos del Paleolítico superior. Se trata fundamentalmente de azagallas, que son puntas de proyectiles, de agujas, que nos están indicando que serían una serie de labores domésticas, y también uñas y cinceles para distintos propósitos. El tercer gran grupo de elementos es los restos de fauna, que en Chaves tienen signos de haber sido procesados, es decir, que han sido machacados, han sido descarnados, por lo cual es un elemento muy importante para saber qué economía y qué modos de vida tenían esta gente, es decir, porque era lo que fundamentalmente consumían. Y finalmente, otro cuarto gran grupo de elementos que encontramos en Chaves y en otros yacimientos arqueológicos son toda una serie de muestras como carbones, pólenes y sedimentos que nos dan mucha más información tanto de cronología como de las cuestiones climáticas que podían estar presentes en aquella época. En cuanto a la industria, estos elementos tanto de piedra como de elementos óseos, tenemos un conjunto que es abundantísimo en este tipo de útiles. Destaca fundamentalmente en Chaves tanto una serie de útiles domésticos, que son dos útiles que denominamos bureles y raspadores, que ahora veremos para qué sirven, y también
En la parte lítica encontramos bastantes núcleos de laminillas. Los núcleos son las matrices de las cuales se extraen, se tallan este sílex para elaborar unos elementos que llamamos puntas o laminillas de dorso, que se dirían utilizadas como puntas de proyectil, como habíamos visto con las azagallas, pero en este caso se utilizarían como una serie de dientes pegados a estas flechas. Y también, como he dicho, tenemos una abundante industria ósea. En total, más o menos de ósea tenemos un centenar de ejemplares, de muestras de este tipo de industria, y en la lítica tenemos más de 1000 útiles, tanto de armas, incluyendo aquí tanto las armas como los útiles domésticos. También es importante en Chávez recalcar que en los niveles magdalenienses el animal mayoritariamente más cazado es la cabra pirenaica, suponiendo hasta el 94% de todos los restos de fauna que se encuentran en el nivel 2B y en el 83% en el 2A, es decir, es el animal en torno al cual pivotaba toda la economía aparentemente del yacimiento, lo cual nos indica que estamos ante un yacimiento que tiene un alto grado de especialidad funcional, es decir, que estaba muy vinculado a la caza de la cabra. De tal forma que, en base a esto, podemos hipotetizar algunas serie de actividades domésticas que podrían haberse dado en Chávez. Esto no quiere decir que las realizaran, como tal no tenemos la evidencia directa, pero sí que la podemos inferir o la podemos intuir en base tanto a los restos de fauna que encontramos como a los útiles que seguramente utilizarían para hacerlo. De tal forma que una de estas cuestiones que podrían haber realizado sería el descarnado y el despechado de animales, para lo cual seguramente utilizarían tanto las láminas brutas recién extraídas como láminas retocadas, que son toda una serie de tipos de útiles que se asocian a estas labores de descarnado y despechado. Otro tipo de actividad doméstica sería el tratado de pieles, mediante la utilización de estos raspadores que se les llama, que son útiles, que sirven fundamentalmente para raspar lo que sería la parte interna de la piel y posteriormente dejándolas orear y seguramente dándoles algún tratamiento con algún tipo de mineral como el ocre, se confeccionarían estas pieles tanto para poderse utilizar para la elaboración de tiendas, por ejemplo, como para propia vestimenta. También se fabricarían dentro de Chávez, intuimos que los propios útiles de caza, como pueden ser las azagallas, y también elementos de adorno. Para esto se utilizaría fundamentalmente ese otro útil doméstico que hemos hablado, que son los curiles. Los curiles son una pieza que fundamentalmente tiene un filo bastante robusto que permite raspar y hacer acanaladuras, por ejemplo en las astas de los ciervos, para extraer secciones de este material y después, mediante su aguzamiento, podrían ser empleados en la fabricación de zaratas. Y otra de las actividades seguramente fundamentales de estas actividades sería la talla de sílex. Como digo, esta talla basada en una tecnología laminar, es decir, en la elaboración de esos soportes alargados que permiten tener muchos centímetros de filo y que estos puedan ser utilizados recurrentemente y con distintas tipologías. En este caso, en Chávez, lo que tenemos fundamentalmente es un proceso de reducción continuo, es decir, tendríamos unos núcleos más o menos grandes, aunque no se han conservado, que serían utilizados para extraer esta serie de soportes más grandes para la elaboración de raspadores, de builes o de láminas retocadas, aunque estos también podrían ser aportados desde fuera ya preconfigurados, es decir, que los llevaran ya totalmente hechos porque, como digo, no encontramos núcleos laminares bastante grandes. Lo que sí que encontramos en mucha abundancia son esos núcleos de laminitas que fundamentalmente serían utilizados para la elaboración tanto de esas láminas y puntas de dorso como de unas laminitas mucho más pequeñas todavía, que son unas láminas que presentan un pequeño ángulo, que las denominamos laminitas escalena, que serían utilizadas seguramente como puntas de flecha. De tal forma que, a partir de esta serie de laminitas brutas, estas se retocarían mediante el uso de retocadores, de estos elementos que también hemos encontrado en el magdalenense de Chávez, para elaborar toda una serie de puntas de dorso que posteriormente serían enmangadas en algunas hipótesis que se han barajado para este tipo de elementos de dorso. Como podemos ahí ver, distintas formas hipotéticas de elaborar estas flechas que al final, en las cuales estos elementos de dorso se pegarían por la parte de ese dorso, de ese embotamiento, de ese filo embotado,
dejando hacia el exterior el filo afilado para poder de esta forma cazar con mucha más eficacia los animales. En este sentido, es muy importante tener en cuenta que la influencia de las materias primas es fundamental a la hora de entender la economía de estos cazadores-recolectores. Si bien el más graniense está extendido en toda Europa occidental, las industrias que encontramos no siempre son las mismas o no son iguales. Es decir, por ejemplo, en Chaves tenemos muchísimas laminitas pequeñas, pero no encontramos, por ejemplo, las grandes y abundantísimas láminas enormes que tenemos en yacimientos franceses como la Madeleine o Berberis, básicamente por la disponibilidad del sílex. En Chaves tienen sílex relativamente cerca, el Valle del Ebro es una zona con relativa abundancia de sílex, sobre todo para lo que es el ámbito peninsular, pero para acceder a él tienen que ir a por él a unas decenas de kilómetros mínimo para poder aportarlo al yacimiento y tallar aquí. En cambio, en Francia lo que tiene son sílex enormes, grandes nódulos de sílex a la entrada de las cuevas, y esto le permite que, aunque la tecnología sea la misma, la adaptación de esta al medio no sea igual, dado que la sobreabundancia en un lado te permite hacer grandes soportes laminares y con muchísima abundancia, y en cambio en este otro lado, en Chaves, te hace tener en consideración que tienes poca materia prima disponible y tienes que aprovecharla de forma muy bien. No obstante, esto es una exageración al final, porque tenemos elementos también laminares en Chaves, y obviamente estos elementos tan pequeñitos también aparecen en la Madeleine, por ejemplo, pero es para que veamos también ese contraste y cómo la disponibilidad de materia prima afecta a la economía de estas sociedades. En este sentido, tanto la presencia como el estudio de estas materias primas son fundamentales para también entender cómo circulaban y cómo se movían estas sociedades. A través de los estudios de Marta Sánchez de la Torre, que es una investigadora de la Universidad de Barcelona, hemos podido identificar, por un lado, los distintos tipos y variedades de sílex que hay en Chaves, que son 6 concretamente, y estos han sido comparados mediante 2 técnicas distintas de análisis con distintos afloramientos de sílex que están presentes en todo el entorno del Pirineo. Y esto nos ha permitido ver que en Chaves hay sílex presentes tanto de la zona del Prepirineo y del Valle del Ebro, que es el sílex que denominamos monegros, que es un sílex muy abundante, de muy buena calidad, pero también vemos que hay sílex del otro lado de los Pirineos, concretamente en la zona de Montgaillard, que es ese rombo verde que pueden ver aquí, y también de la zona de Chalós, en las landas de Francia, lo cual nos está hablando de que tenemos distintas estrategias de movilidad para este ya periodo magdaleniense. Tenemos sílex más locales, más regionales, que están relativamente cerca, pero también tenemos sílex y con bastante abundancia, como puede ser ese tipo 3, que es el tipo de Montgaillard, que proceden del otro lado de los Pirineos, de tal forma que estos estudios nos permiten ver esta enorme movilidad y esta gran adaptación que tienen los magdalenienses al medio en el que viven. De tal forma que con otra serie de análisis podemos establecer estas rutas de circulación. Estos solamente son caminos y rutas hipotéticas que se han hecho en base a análisis de sistemas de información geográfica, pero sencillamente lo que nos hace ver es que estamos ante sociedades con patrones de movilidad muy amplios, mucho más de lo que en apariencia podríamos pensar a día de hoy, dado que son sociedades que al final están acostumbradas a moverse varias decenas de kilómetros al día. De tal forma que querría resaltar que Chaves, tanto por un lado los niveles neolíticos son excepcionales, pero también los niveles paleolíticos poseen una importancia fundamental para el estudio del magdaleniense en la península ibérica y concretamente en la zona pirenaica, tanto para las actividades económicas que hemos podido observar que posiblemente se realizarían en el yacimiento, tanto también por el número y la calidad de estos restos líticos. Tenemos algunos ejemplos de manual, por ejemplo de láminas retocadas, de raspadores, de elementos del oso que se ciñen y están adscritos a la más estricta tipología magdaleniense. La extensión del yacimiento, estamos ante un yacimiento de bastantes metros cuadrados, lo cual también da la importancia de este sitio. Y finalmente esa posición central destacada que tiene el yacimiento en todo el entorno pirenaico, lo cual hace redundar en eso, en que estamos ante un yacimiento que seguramente sería
actuaría de eje para la movilidad de todos estos grupos cazadores-recolectores de Magdaleniense. Así que, por mi parte nada más, muchas gracias por su atención. Esa costra calcárea que hemos visto que separa la parte neolítica de la Magdaleniense, por lo que cuentan los diarios de excavación y por lo que cuenta Pilar Utrilla y los investigadores que excavaron, debía ser bastante dura. Entonces puede que haya quedado algo de estos niveles protegidos por esta costra, que esta costra está asociada a un momento de bastante movimiento de aguas en la cueva, y es la que la conformó y podría haber preservado algo de lo que estaba. Pero habría que comprobarlo. Sí, lo que confiamos es que utilizasen esa costra, que como veis es bastante horizontal, como suelo en las labores de limpieza que hicieron del yacimiento. Entonces quitaron toda la tierra suelta y los bloques que había por encima, pero confiamos en que aprovechasen esto a modo de suelo natural y decir, mira, pues aquí nos quedamos de limpiar y todo lo que pueda haber por debajo que se pueda haber conservado, incluido esto que veis aquí, que corresponde al neolítico. Ocasionalmente las gentes del neolítico excavaban una especie de cubetas, en alguna de las cuales pues, hay un enterramiento, en otras hay bellotas, en otras hay huesos, restos de fauna variada, lo que sea, y algunas de esas cubetas aparentemente se conservaron, porque cuando la pala mecánica vació, pues cogió el ras de la costra. Entonces los técnicos de la DGA documentaron cubetas que se pueden haber conservado, es decir, que aún debe quedar algo de neolítico excavable, tanto pegado a las paredes, donde la pala no podía limpiar, como esas cubetas, que es lo que intentaremos documentar pues, cuando tengamos el permiso de acceso y estas cosas que os conté el otro día. En su momento se excavó y se quitó, pero claro, es una costra estéril en ese sentido, sí. No tiene, más allá de la importancia geológica, no tiene... Sí, de hecho actúa como protección y como una separación muy cómoda, porque sí, en muchos yacimientos es muy problemático cuando los niveles están muy juntos. Aquí, es decir, como esto es neolítico y esto es magdaleniense, pues hay mucha separación. Pero hay otros yacimientos en los que sobre el magdaleniense directamente se asienta el neolítico, entonces ahí hay más problemas de interpretación. Aquí, como está este nivel, que ya os decimos que esto es durísimo y esto es casi estéril, es muy cómodo de excavar. Acabas el neolítico y dices, vale, tengo una tranquilidad de poder seguir excavando hasta encontrar niveles más. Y como os decía, sobre el plano, si en este sitio donde se excavó apareció todo el neolítico en estos colorines y el magdaleniense en esta línea azul, en otras partes de la cueva tiene que haber cosas. O sea, sería una potra o una chorra, como queráis pensarlo, haber ido a excavar en este sitio y que todo el yacimiento de la cueva estuviese aquí y que no haya yacimiento en el resto de sitios. Tiene que haber yacimiento en otras partes de la cueva. Porque eso era la entrada, ¿no? La entrada es todo esto. Esta gran boca. Sí. Entonces se eligió este sitio para excavar, se hicieron varios sondeos en los años 80, bueno, que ya para los 70 había materiales de superficie, y a partir de esos datos de Peñaguara se hicieron varios sondeos y este, por un lado, estaba libre de estos grandes bloques y era uno de los sitios fértiles. Entonces, bueno, tampoco tendría sentido que hubiese yacimiento, ¿eh? Las gentes prehistóricas nunca vivían a 150 metros de las entradas de las cuevas. Aquí quizá podría haber restos de arte. Sí, enterramientos y algún resto de arte en caso de que se conservasen las paredes. Pero lugar de ocupación no, porque el lugar de ocupación bueno es este, porque aquí estás protegido porque hay techo, aquí viene el techo, y entra el sol. Con esta abertura enorme, pues aquí hasta aquí da el sol. Entonces, los sitios buenos para vivir en la prehistoria eran los que estaban más cerca de las entradas. Al fondo de las cuevas se debía meter ocasionalmente, porque entras con una luz que se te puede apagar, es incómodo, está húmeda, hace frío, pues en el interior de una cueva se entra para algo, pero no para vivir. Pero como yacimiento arqueológico, la noticia yo creo que se la dan los de Peñaguara. Los de Peñaguara le llevan al Vicente Valdello, que llegó de director del museo en el 74, en la de Barcelona, y había estado trabajando sobre cuestiones del neolítico en Barcelona. Y llegaron los de Peñaguara y le pusieron en la mesa materiales que procedían de Chaves, que eran iguales a los que él había visto en yacimientos catalanes. Y Vicente, en aquel momento no se sabía que ese tipo de materiales neolíticos estaban tan al interior. Se pensaba que esos materiales eran exclusivos de la costa mediterránea. Y cuando vio
en de la provincia de Huesca había esas cosas, dijo Vicente, me cachis, esto merece la pena. Entonces empezó a investigar y bueno, pues ya fueron haciendo las excavaciones. Para la arqueología se descubre en los 70, pero la cueva se cita de siempre. En el siglo XIX hay menciones, sí que hablen de la arqueología, pero sí, que hay una cueva enorme, no sé qué, la gente la visita.